Enamorarse de tu mejor amigo es uno de los clichés más lindos que hemos visto en dramas. Es por eso que en este video te traigo una recopilación de 16 series BL donde el protagonista se enamora de su amigo de infancia o mejor amigo. Pero antes de empezar te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Ahora sí, comencemos. Ben y Jim. Benjamin vive solo y su familia en Estados Unidos lo presiona para que se mude allí. Un día se entera de que su antiguo vecino y mejor amigo de infancia, Jimson, se mudará de regreso a su casa para pasar la cuarentena mejorada. Ben guarda un profundo sentimiento de amor por su amigo Jim, un sentimiento que tendrá que enfrentarse a las relaciones pasadas y presentes y a un triste secreto familiar que ambos desconocen. Ben y Jim siguen la historia de dos personas que pasan de ser extraños a mejores amigos, a amantes y de nuevo a extraños con recuerdos. Better Days cuenta la historia de dos amigos de infancia que utilizan su talento como bloguero y chef para revivir el restaurante que construyeron sus padres. Calculando el amor, amar en secreto a tu mejor amigo y cambiarlo para que sea amor es un sentimiento incómodo para Sin y Tan. No conocen los pensamientos de cada persona. ¿Será su relación la misma después de la confesión de amor, esperando que este amor se calcule con la respuesta correcta? True Love or Confusion. Men, un tipo común y corriente quien ama la vida simple y la rutina, sigue su estilo de vida ideal, pero pronto esto podría cambiar cuando vuelve a encontrarse con su viejo amigo Todd, quien con su llegada despierta sentimientos en Men, los cuales podrían poner en riesgo su tranquila vida. Grey Rainbow es la historia de Noir y Porsche. Noir es el hijo del dueño de un campamento de elefantes, mientras que Porsche es un estudiante de Derecho. En la universidad eran compañeros de dormitorio y amigos cercanos, pero cada uno luchando contra los sentimientos que uno tiene para el otro. I Found Love in 7-Eleven, la historia de un drama cómico entre un joven inquietante y el extremadamente adorable personal del 7-Eleven. El amor inunda el mini mercado, pues el nuevo empleado de la sucursal y un joven mototaxista se reencuentran y están a punto de revivir un sentimiento que va más allá de la amistad y que creían muerto. Por su parte, el gerente del 7-Eleven vuelve a encontrar el amor tras quedar a cargo de su pequeña hija por la muerte de su esposa. Esta vez, el sentimiento estará encarnado en la piel de otro chico, quien a su vez se dedica a ayudarle en sus tareas hogareñas y a cuidar de la pequeña. I Told Something About You. T y Oe fueron mejores amigos en la niñez, pero una discusión los hizo alejarse. Años más tarde, mientras se preparan para la admisión a la universidad, ambos persiguiendo intereses en el campo de las artes de la comunicación, se reencuentran en una clase de idioma chino. Este reencuentro despierta sentimientos complicados e inestables en ellos. ¿Podrán reanudar su amistad o su relación llegará más lejos? Ingredientes. Tubbs es un joven fascinado por la cocina desde pequeño. Encuentra la felicidad en cocinar deliciosa y sabrosa comida con mucho cuidado. Marwin es un joven romántico, juguetón y encantador. Él ama y se dedica a la música y sueña con convertirse en un músico de clase mundial. Su interés por la música es tan fuerte que no se cuidó hasta que llegó a vivir con Tubbs. Cuando la diferencia entre los dos se convierte en la combinación perfecta, se produce el caos y los dos se encuentran decidiendo entre sus sueños entre sí
Esta miniserie cuenta la historia de dos amigos que regresan a la vida del otro durante su último año de escuela y se ayudan a cumplir sus sueños. ¿Has visto alguna de estas series? Comenta cuál de estas series te interesa ver. Roommate de series. Cuando un desconocido llega a la misma habitación sin querer, ¿cómo será la historia de dos chicos? James, un estudiante universitario que vive tranquilo hasta que tiene que compartir su dormitorio con Sky, un total desconocido que es hijo de una amiga de su madre. Poco a poco se irán conociendo y hasta llegar a tener una amistad. ¿O es que entre ellos habrá algo más? Second Chance de series. Muchas personas se han encontrado con una historia devastadora de Sky, un niño que recientemente perdió a su madre. La persona que le hizo pasar historias, aparte de él, fue Paper, un amigo íntimo de la infancia de Sky. Ambos se ayudaban mutuamente en todo momento, hasta que un día la relación entre ellos comenzó a desarrollarse aún más y lo hizo hasta el día de la ruptura. Theory of Love. Fear ha estado enamorado en secreto de Kai desde hace 3 años. Por 3 años, Fear ha cultivado este amor altruista en su corazón, apoyando y amando a Kai en secreto, a pesar de saber que no existe ningún futuro entre ambos, puesto que Kai es heterosexual y mujeriego, además de tener la política de no salir con amigos. Tear lo ha intentado todo, desde suprimir sus sentimientos hasta ver a Kai simplemente como un amigo, pero cada vez que lo intenta acaba fracasando miserablemente. Una noche, Tear descubre algo que lo rompe completamente, pero cuando Tear decide parar, Kai decide empezar a conquistarlo. Together with Me. Esta historia tiene lugar antes de los eventos de la historia Bad Romance, la historia acerca de una amistad que cambió en una noche. Se centra en Korn y Nock y cómo se conocieron y todos los obstáculos que tuvieron que pasar antes de que oficialmente se convirtieran en una pareja. Tonghon Chonglati. Chonglati está secretamente enamorado del chico de al lado, Tonghon, desde que era un niño, porque Piton siempre lo cuidó como si fueran verdaderos hermanos. Pero Chonglati solamente puede ver a Piton y a su novia desde lejos, hasta que la fortuna lo favorece cuando Piton actualizó su estado a soltero. Chonglati decide cambiar su aspecto para ganar el corazón de Piton. Where Your Eyes Linger trata sobre Tae-yo, el cual es el único sucesor de un grupo financiero llamado TV Group, y su guardaespaldas Goko, que es su único y mejor amigo. Ambos tienen 18 años de edad. Al principio solo son amigos, pero un día comenzarán a cambiar los sentimientos que tienen entre ellos dos. Don't Say No de series. Cuando Leo, un joven estudiante de ciencias políticas y vicecapitán del equipo de baloncesto de la universidad, ha aceptado ser novio de su mejor amigo de infancia, Fiat, otro joven estudiante y capitán del equipo, la historia debería tener un final feliz. Pero cambiar de amigo a novio no es algo que suceda fácilmente. Ellos deberán enfrentar varios obstáculos si quieren consolidar su relación. Kasawo Motanai Aritachiwa. El protagonista es un fracasado escritor de ciencia ficción de 30 años de edad llamado Hashimoto Jun. Es imposible publicar algún libro con éxito. Jun vive a través de sus escasos ahorros. Un día, su editor le pide escribir un cuento corto de amor temático para una revista online dirigida a lectores jóvenes. Jun se niega al principio, ya que nunca ha escrito una historia de amor antes, pero está convencido de tomar el trabajo. Aunque la fecha límite se acerca rápidamente, Jun no tiene ninguna palabra sobre el papel. Un día, su amigo de infancia, Murata Keisuke, se acerca para una visita. Mientras habla con Keisuke, Jun recuerda un episodio de su pasado que le lleva a elaborar una idea para su historia de amor titulada Intercepción.
Espero que les haya gustado las recomendaciones. No olvides darle like al video, comentar y suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video.